Perashá de la semana, Perashat Vayeshev, empieza la Perashá con un sueño y termina con dos sueños. La siguiente Perashá igual empieza con dos sueños. ¿Sí? Es bueno soñar. Y Perashat Vayetze empieza también con un sueño de Jacob. Y aquí empieza, no sé, demasiados sueños acá. Pero bueno, llega la Perashá es básicamente la historia de Yosef en dos partes y en medio está la historia de Yehudá. Las dos historias muy, muy interesantes, muy interesantes, mucha acción y bueno, vamos a contarlas. Primero, la Torá cuenta que Yosef era un hijo, no era el hijo tradicional de Jacob Avinu, no era el hijo. ¿Sí? Antes de hablar de esto, pues tenemos que decir una introducción, que todo lo que decimos en tema de quién era Yosef, quién era Jacob Avinu, no tenemos ni idea. El Gaón de Vilna dijo, si me puedo llegar a imaginar quién era el Rambán, el tamaño de grandeza del Rambán, dijo el Gaón de Vilna, dijo, me puedo llegar a imaginar. Si me esfuerzo mucho, puedo llegar a entender a lo mejor quién era el Rambam. Pero un Yehudí cualquiera, cualquier Yehudí, Benjamín, hagamos algo. Cualquier Yehudí, un Yehudí cualquiera, cualquier Yehudí, un Yehudí que no lo conocemos, no pasó a los libros de historia ni nada, que vivía en tiempos del Bet HaMikdash, dice, eso ya no tengo ni idea de quién era. No hay manera bijlal de entender cómo se veía un Yehudí en tiempos del Bet HaMikdash. ¿Sí? Con más razón, cuando hablamos de los Avot HaKdoshim, cuando hablamos de Yosef HaTzadik, ¿sí? Son gente que no tenemos ni la más mínima ni remota idea de quiénes eran, cuál era su grandeza, pero la Torá es eterna, y si la Torá nos cuenta la historia de Yosef HaTzadik, es porque esta historia se conecta con cada uno de nosotros, y esta historia nos puede enseñar a cada uno de nosotros sobre nuestra vida. Si hay algo que pasó en la vida de Yosef HaTzadik, también en nuestra vida tenemos que encontrar esa enseñanza. Cuenta, bueno, entonces Yosef tenía 17 años. 17 años es tercero de prepa. Allá roé tejav batzón. ¿Sí? Hasta aquí es la primera vez que la Torá nos cuenta la historia de un adolescente. ¿No? La primera vez que la Torá nos cuenta la historia de un adolescente y nos las cuenta con mucho detalle. Hasta ahorita básicamente nos contó la Torá la historia de adultos o la historia de niños, Jacob, Esab cuando eran niños. Pero ahorita ya nos cuenta la historia de un adolescente. Dice el Pasuk, tenía 17 años, allá roé tejav batzón, él pastoreaba con sus hermanos, ve un ar y era un chavito. Dice Rashi, Shayao sema asena arut, se comportaba como chavo, hacía cosas de niño, cosas que parecieran inmaduras. ¿Qué hacía? Metakem besearo, se arreglaba el pelo, memashmesh beenav, para verse bonito, ¿sí? Arreglaba el pelo, los ojos, no se pintaba los ojos, era hombre, pero como que se tocaba los ojos, no sé, a lo mejor para que se vean más, como si tiene ojeras o más brillantes, no sé. No sé cuál era la moda en ese entonces, pero hacía eso más en Arut, para verse bonito. Ahorita, aparte, Yosef HaTzadik, él acusaba a sus hermanos. Es algo que parece feo. Sí, no podemos decir, ya dije la introducción, no podemos decir qué feo porque no tenemos ni idea. No, todo lo que decimos es solo para qué podemos nosotros aprender, pero no podemos ni calificar, no sabemos. Yosef HaTzadik, el Gaón de Vilna dijo, un Yehudí, el Yehudí más simple en tiempos del Bet HaMikdash, no puedo llegar, ni aunque me esfuerce, no puedo llegar a entender cómo se veía un Yehudí. Su grandeza.
¿Entiendes? Entonces, Dibatam Ra hablaba mal de sus hermanos. ¿Qué hablaba mal de sus hermanos? Dice, los hijos de Lea los acusaba que ayuhlim ever minahai. Decía, papá, ellos comen ever minahai, comen sin hacer shejitá, le arrancaban una pata a un borrego y se la comían los hermanos. A ver, eso sí hay que contarle al papá o no. Dice, papá, mis hermanos, nos fuimos a pastorear, de repente dijeron asado, y no hicieron shejitá ni nada, le arrancaron la pata al borrego, asadito. Algo así, ¿le cuentas a tu papá o no? ¿Sí? Bueno, la Torah dice que le contaba. Despreciaban a los hijos de las Shfajot. Jacob no tenía 4 esposas. 2 eran esposas y 2 eran sirvientas, Bilha y Zilpa. Y Jacob se casó con ellas. Tuvo 4 Shevatim. Dice, los hijos de Lea los llaman a ellos Abadim, esclavos. Porque nacieron de las Shfajot, nacieron de las sirvientas. Decían, nosotros somos los hijos de la patrona. Ustedes son hijos de la sirvienta. Todavía no había Matan Torah para quién se considera Yehudí y quién no. ¿Entiendes? Eran hijos de Jacob Avinu. Ellos, Ayumes Zalzelim, los despreciaban. Decían, ustedes son... Vete a trapear. Oye, a ver, límpiame aquí, me ensucié. Porque, pues, tu mamá es sirvienta, pues, tú trabajas. ¿Sí? Hay hay mucha Torah en el tema. Después, espérate, Vejashudim a la Arayot. Aparte le dijo a su papá, yo no sé dónde andan mis hermanos, yo no sé si son muy Kdoshim, Teorim, parece que andan con mujeres prohibidas, no sé a dónde van, etcétera. ¿Sí? Hashudim a la Arayot, esas 3 cosas le contaba Yosef a su papá. Dice Rashu, Bishlostam laka. En las 3 cosas Yosef terminó siendo golpeado. Por acusar a él lo castigó. Que él acusaba, que él dijo, ellos comen animales vivos. Por acusar. Así parece, sí. Pero no que estaba bien. No estaba bien. No sabemos. Pero los hechos que sabemos son, él dijo 3 cosas sobre sus hermanos, en esas 3 cosas él terminó siendo golpeado. De Eber Minahai, remojaron la túnica en sangre de chivo, preguntándole a su papá, oye papá, a lo mejor esta es de tu hijo. De esclavo, que decía que sus hijos son esclavos, él fue de verdad un esclavo, fue vendido de esclavo. Y por Arayot, pues él tuvo el Nisayón, el famoso Vaimaén, el gran Vaimaén de esta perashá, él tuvo el Nisayón, la prueba con la esposa de Shmira Senaim, exactamente. La gran prueba con la esposa de Potifar. ¿Sí? Después vamos a entrar en detalle de esa prueba. Bueno. Entonces él venía a hablar con Jacob Avinu. Después, ¿sí? ¿Cómo ustedes si son los hermanos? ¿Cómo lo ven a un hermano así? Primero que nada es diferente que todos, al parecer. Se peina, le encanta cómo se ve, todo el tiempo está ocupado con eso. Y aparte se la pasa acusándolos. Cada cosita corre con papá a acusarte. Sí, o sea, y aparte es el más chiquito. O sea, tiene 17 años. Si él tiene 17 años, Reuben ya tiene 7 años más. Él tiene por lo menos, más o menos 24, 23 años. O sea, pero sí, pero mi hermano Sí. Ahorita, y aparte, dice la Torah, ve Israel ahavet Yosef mikol banav. Jacob vino Israel, amaba a Yosef más que todos los hijos. Y Ben Zekunímulo, porque era Ben Zekunim, era el hijo que le nació en su vejez, era el niño chiquito. Y el Targum explica que Bar Hakimule era un hijo Jajam. ¿Sí? Era un hijo Jajam. Que todo lo que estudió en Shem Vaever y Jacob vino, ¿a quién se lo enseñó? A Yosef. Interesante. ¿Sí? O sea, a lo mejor era el que más se fijaba en su pelo y así, pero era el que más Torah Jacob le enseñó. La Torah que estudió en Shem Vaever. ¿Por qué la Torah que estudió en Shem Vaever? Con los demás hermanos no estudiaba. Pues al parecer, había una Torah que Jacob estudió en Shem Vaever cuando estuvo ahí 14 años.
Había otra Torah que Jacob estudió toda su vida antes, cuando vivía con Yitzhak. ¿Qué hay de especial la Torah de Shem Vaever? Jacob, antes de irse con Labán, estudió con Shem Vaever. ¿Por qué? Dice Yitzhak Avinu, toda su Torah es la Torah de ¿qué? La Torah de cuando uno está en casa de Abraham Avinu, tzadik, todo bien, bonito. Shem Vaever son gente que estuvieron, Shem estuvo en el Mabul, Ever, su hijo. Es la Torah que se estudia cuando estás rodeado de malas influencias. Dice Jacob Avinu, antes de ir con Labán tengo que estudiar yo esa Torah. Algo en Jacob le dijo, tenía Roja Kodesh obviamente, que Yosef va a necesitar esa Torah. Yosef va a bajar a Mitzrayim, va a estar rodeado de Goyim, de las peores influencias en el mundo. No, al parecer no sabía conscientemente. Yitzhak sí, cuando ya lo vendieron. Pero Jacob, algo le dijo a Jacob que toda esa Torah se la tiene que enseñar a Yosef. Y al final sí funcionó, porque Yosef iba a ir a Mitzrayim, a estar entre todos los Goyim. Los hermanos también fueron a Mitzrayim. Pero no estuvieron ahí viviendo. Y cuando bajaron todos Jacob y sus hijos a Mitzrayim, ya tenían su propia yeshiva, tenían toda su otra cosa. Todo su Steigen Retzini, Steigen Retzach. Bueno, sigue la Torah contando. Vieron los hermanos que Jacob ama a Yosef más que todos y lo odiaron y no lo podían saludar. No lo podían saludar. Dice Rashi, de aquí aprendemos su grandeza, que no eran doble cara. No lo saludaban. Hola Yosef, ¿cómo estás? Y después por atrás, a ver cuándo lo matamos. No, nada. No lo pueden saludar, no lo saludaron. ¿Sí? Entonces esta mamash es mamash una historia de preparatoria. Yosef tiene 17 años, sus hermanos no lo pueden saludar. Más que una telenovela, de hecho ya hay adaptaciones que hicieron, pero lástima que tiene que llegar allá y no ve el original. Bueno, lo odiaron, pero no podían saludar y empiezan los sueños de Yosef. Yosef sueña que le dice y entonces le cuenta a sus hermanos, le dice, estaba soñando que estábamos nosotros atados de espigas en el campo. Cuando tú vas en la carretera a veces ves atados de espigas. Los atan. Nosotros estamos atados de espigas. Creo que es después de que los cortan, los amarran para llevárselos. Y de repente mi atado se paró y todos los atados de ustedes se aposternaron al mío. O sea, Yosef aquí le está dando a sus hermanos, tengo también sueños de grandeza. O sea, aquí todos, por favor. Le dijeron sus hermanos, ¿qué te crees que va a ser rey sobre nosotros? Y al final sí fue Yosef rey. Después otro sueño. Después lo manda Jacob, vino a buscar a sus hermanos. Antes de que llega, se planean, hicieron un din Torah, juzgaron qué tenemos que hacer con Yosef. Dijeron, Yosef es Rodef, nos está persiguiendo, él quiere ser, así como Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y ¿quién? E Yitzhak. ¿Quién se quedó siendo hijo de Abraham Avinu? ¿Quién heredó todo el Yahadut, el judaísmo? Yitzhak, el chiquito. Después, Yitzhak tuvo 2 hijos, Esav y Jacob. ¿Quién heredó? Jacob. Pues también Jacob, que tiene 12 hijos, uno dice, yo voy a ser, y todos los demás van a ser como Esav, como Ismael. Y también el hijo chiquito, el hijo de la esposa querida, muchos parecidos. Entonces dijeron, vamos a matarlo y lo echamos a uno de estos pozos. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. ¿Qué tiene que ver? Pues ya, si ya lo mataste, pues ya sabes que los sueños no son sueños. Entonces dice Rashi que en realidad ellos solo dijeron, vamos a matarlo, lo echamos en un pozo y vamos a decir que se lo comió un animal salvaje. Hasta ahí termina lo que ellos dijeron. Y la Shejina contesta, a Kadosh Baruj Hu escribe en el pasuk, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. O sea, vamos a ver. Ustedes lo quieren matar, vamos a ver qué pasa. Sí. Vaishma Reuben, Vayatzeru Miyadam. Llega Reuben, dice, yo soy el primogénito, tengo responsabilidad. Si algo pasa, a mí me van a regañar. Yo soy el responsable, a mí me van a cobrar. No puedo yo permitir que maten a mi hermano. Le dice, no vamos a matarlo nosotros, vamos a echarlo a un pozo.
Ahorita este pozo, dice el pasuk, aborrek en bomaim. Estaba vacío, rek es vacío, y no tenía agua. Pues a ver, si está vacío, pues obvio que no tiene agua, ¿no? Pues ¿por qué el doble? Entonces dice Jajamí, muy bien, muy bien. Estaba vacío, ¿de qué? De agua estaba vacío, pero de otras cosas estaba lleno de serpientes y alacranes, muy bien. Y entonces dice Rubén, mejor vamos a echarlo ahí. ¿Para qué? Para salvarlo de su papá, de sus hermanos, para regresarlo con su papá. ¿Está bien? Llega, le quitan la túnica, lo echan al pozo. Ahorita, dice el Rambán que estas serpientes estaban escondidas, obviamente. Ellos no sabían que habían serpientes. ¿Por qué? Porque si ellos sabían que había serpientes, no, porque ya lo echaron. Ellos lo querían matar. Lo echaron, pero después, cuando se sentaron a comer, ven de que hay un grupo de árabes ahí pasando, Ishmaelim. Dicen, pues vamos a venderlo, vamos a hacer business. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos de que así Stam se muera? Pues, igual se va a morir, pues mejor hay que sacarle provecho. Eso también es algo que no se entiende. Es algo que no se entiende. Es algo que no se entiende, ¿verdad? Como a tu hermano lo vas a... O sea, decidiste matarlo es una cosa, pero vamos a ganarle dinero. ¿Está bien? Es algo que no se entiende. ¿Eh? O sea, estás comiendo. Primero que nada, ¿cómo te sientes a comer cuando acabas de... Con el remordimiento de que Acabas de echar a tu hermano al pozo, esperar a que se muera. Después, segundo, pasa una esta y dice, espérense, hermanos. Bueno, hay gente que sí lo diría. ¿Dónde está? Where is the money? ¿Qué ganamos nosotros? Hay que ganarla, hay que hacer business. Ok, lo vendieron. Después, lo sacan del pozo y está vivo. Si lo sacan del pozo y está vivo, y estaba lleno de serpientes y alacranes, ¿no vieron que era un milagro? Si era un milagro, significa que Hashem lo quiere, Hashem lo cuida. ¿Cómo te atreves tú a vender a alguien que Hashem le acaba de hacer un milagro así? ¿Eh? Buen punto. esos Ishmaelim eran Buen parientes punto. de Isaac. En ese momento Ishmael era tzadik. Es lo que dice la Gemara. Esos Ishmaelim eran parientes de Ishmael. ¿Eh? Después va a ser Rasha. Ahorita es tzadik. Tú ahorita decidiste. Pero no. Pero tú ahorita decidiste que hay que matarlo por lo que es ahorita. Y Hashem lo acaba de salvar. Dice el Rambán, por eso a fuerzas tiene que ser que las serpientes estaban escondidas. Pero ¿por qué justo cuando Porque vieron la oportunidad. Vieron la oportunidad. No, Ishmael era bueno cuando era chiquito. Cuando Hashem lo salvó. Después hizo Rasha, después hizo Teshuvah. Pero estos no importa, son Ishmaelim, no tiene nada que ver, son descendientes. Vieron el business. Entonces dice el Rambán, seguramente estaban escondidos, si no, ¿por qué cómo atacas a alguien que Hashem acaba de salvar? Hay que entender este Rambán, porque si ellos decidieron que al pie Torah hay que matarlo, ¿qué importa que se le haga un milagro? Más en la Gemara que hubo discusión entre los Jajamim, y un Jajam dijo, si la halajá es como yo, que pase un milagro y el agua que estaba corriendo así, que corra para arriba el agua. Y empezó a correr para el otro lado. Dijo Rabbi Yoshua, no me interesa, la halajá no está en el Shamaim, la halajá se fija, Jajmea Torah, nosotros decidimos. Pues puede ser porque era antes de Matan Torah. Antes de Matan Torah, la Torah no estaba en la tierra. No pueden ellos decidir en contra de un milagro. Bueno, siempre estás en una discusión así. Siempre cuando tú estudias Torah, siempre que tú estudias Torah, tu Torah de acá puede cambiar qué dicen en el Shammai. Siempre. Lo que tú estudias, cuando tú estudias algo y metes tu pensamiento, no solo repites lo que el otro dijo, metes tu pensamiento, lo que tú entendiste, Hashem dice, mi hijo Jaim dice que tiene que ser así. Mi hijo Jaim pregunta a esta Sheela. Pero eso es después de Matan Torah. Antes de Matan Torah no. Pues probablemente por eso, si ven un milagro, no pueden ellos discutir. Está bien. Sigue la historia. Jacob se entera de que se murió Yosef, pero en realidad Yosef está en Mitzrayim. Después hay una interrupción, la historia de Yehudá,
toda una historia, no nos vamos a meter con eso. Después sigue la historia de Yosef, y ahora sí es la historia de nosotros. Hasta aquí, pues es más o menos la historia de nosotros. No todos a los 17 años nos arreglamos el pelo. De hecho, hay unos que no les vendría mal peinarse en la mañana. No me refiero a ti, ¿eh? Saliste en cámara y todo. Sí. Pero bueno. Yosef baja al Galut. Yosef baja al Galut y eso es donde estamos hoy en día nosotros. Yosef baja al Galut y es vendido como esclavo. No tiene su grandeza, no tiene su fuerza de la que tenía. Es un esclavo. Es un esclavo. Esclavo significa no tiene nada de control sobre él mismo. Le dicen qué tiene que hacer, dónde tiene que dormir, cuánto va a dormir, le pegan, lo que sea puede ser con un esclavo. Hoy en día no hay esclavitud, pero es algo que, mamás, es algo impresionante. Un esclavo, la Torá dice que un esclavo, afilu que tú compraste un esclavo, le puedes también decir con quién se tiene que casar el esclavo. Sí, o sea, mamás no tiene control sobre su vida. Ok, pero él, ¿en qué se enfoca? En lo que él tiene que hacer. Se enfoca en lo que él tiene que hacer. No empieza a pensar, si yo estaría en casa de Jacob vino, todo estaría bien. Ahorita que estoy acá, todo está mal. Por eso dice el pasuk, Vayar Adonab ki Hashem ito. Vio el patrón de Yosef, el que lo compró, Potifar, que Hashem ito, que Hashem está con él. Vejol asher hu ose Hashem atzliach beyado. Todo lo que hace Yosef, Hashem le da atzlajá a Yosef. ¿Qué significa que vio él que Hashem está con él? Dice Rashi, Shem Shamaim Shagur Befiv. El nombre de Hashem estaba siempre sobre la boca de Yosef. O sea, el patrón le decía, oye, puedes arreglar, el pasto no está creciendo bien, échale ganas. Dice, sí, Be'ezrat Hashem, voy a hacer hoyos para que entre aire y lo voy a regar. Oye, Yosef, el coche se amoló. Sí, Baruch Hashem, el otro día encontré justo las piezas necesarias. O sea, eso significa que Hashem está con él o que él está con Hashem. Entonces, ¿por qué dice el pasuk? Vio el patrón que Hashem está con él. Hashem es demasiado bueno. Porque si tú estás con Hashem, Hashem está contigo. Si tú sientes la presencia de Hashem, es porque Hashem está contigo, es por algo. ¿Cómo se siente la presencia? ¿Cómo Yosef siente la presencia de Hashem? Pues primero que nada, cuando lo venden a Yosef, hay algo muy raro. Dice el pasuk que lo vendieron a unos Ishmaelim que estaban llevando Nehot Utzri Balot, son tipos de perfumes. Dice Rashi, normalmente los árabes llevan petróleo. ¿Sí? Desde entonces eran petroleros. Ahí de Arabia Saudita, todos ellos. Los Shuhabar llevan perfumes. ¿Sí? Perfume Dubai. ¿Hay perfume Dubai? Seguramente. Se llama perfume Dubai. Perfumes árabes, exactamente. Perfumes árabes, son muy buenos. Entonces llevan perfume, pero normalmente el cargamento que llevaban era petróleo. ¿Por qué llevaban perfume? Dice, para que Yosef Atzadik no tenga que oler el petróleo, que le huela rico. A ver, te pregunto, Jaim. Imagínate, lo están vendiendo a Yosef. Lo venden, Jazito, de esclavo. ¿Sí? Está yendo al peor lugar. Pero de consuelo, olía rico. Imagínate uno, vamos a imaginarnos un caso así, no tan extremo. Imagínate uno, lo agarran, se va de viaje a no sé. Hubo un caso hace unos años, hace bastantes años, hace unos 12 años. 3 bajurim de Israel viajaron a Europa. Alguien les dijo, yo les pago el boleto para ir a Kibrot Tzadikim. Solo es con escala en Japón y tienen que entregar una maleta. ¿Está bien? Llegan a Japón y en la maleta, esta persona que les regaló el boleto les puso droga.
para entregar esa maleta de droga. Los agarraron, los meten a la cárcel. Estuvieron en la cárcel en Japón, una cárcel horrible, varios años. Imagínense una persona, lo agarran en un país extraño, le dicen, lo van a meter a la cárcel por tiempo indefinido. ¿Sí? Es esclavo. Y aparte va a tener que hacer trabajos forzados y va a ser esclavo y no hay salida. ¿Sí? Pero eso sí, en la patrulla que lo llevan, amarrado de manos y pies, pusieron un aromatizante para que huela rico. Gracias. Gracias, ¿no? Considerados. ¿Verdad? Es casi burlarse de él, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Yosef Atzadik está siendo vendido, pero olía rico la carreta. Llevaban perfume, no llevaban petróleo, por lo menos. La respuesta es un mensajito de Hashem, que Hashem le está diciendo a Yosef, Yosef, estás en buenas manos. Todo está planeado, no te preocupes. ¿Me entiendes? Todo cambia. Ya no es porque los hermanos son malos, ya no es porque me hicieron, ya no es porque tengo mala suerte, ya no es porque si hubiera yo sido mejor no me hubiera pasado, ya no es, si yo no me pelearía con mis hermanos no me hubieran vendido, nada de eso. Hashem así decidió. Y por eso Yosef siempre, Shem Shamaim Shagur Befiv. Yosef siempre tenía el nombre de Hashem en su boca. Yosef sentía la presencia de Hashem. Ahorita dime, que me diga alguien en toda nuestra vida, en las peores situaciones que podríamos tener, si no vemos ese perfume que Hashem nos manda. Está. El perfume ese de Hashem siempre está. Es cosa solo de verlo. ¿Entiendes? O sea, era muy fácil de Yosef de que después le preguntan sus hermanos. ¿Cuántos años después? 22 años después. ¿Cuántos años después se encuentra con sus hermanos? 22, ¿no? Sí. No, 12. Bueno, no me acuerdo. Sí, 22, 20. No, tenía 30 años cuando se hizo rey. Más aparte otros 7. 17 son 13 hasta que se hizo rey. Más aparte 7 de años de Sabá. Y 2 años. 9. Y 13. 22. 22 años. 22 años después le preguntan a sus hermanos, oye Yosef, ¿a qué olía la carreta de los árabes cuando te vendieron? O sea, ¿tú crees que se acuerda, Bijlal? ¿Olía a petróleo, olía a esto? Los olores sí son algo que se recuerda en la memoria. Olores tienen mucho poder de registro en la memoria. Uno cuando huele un olor se acuerda de la última vez que olió ese olor, en qué situación estaba. Pero aparte de eso, Yosef sí se acuerda, porque Yosef dice, claro que me acuerdo. Eso para mí era el mensajito de Hashem, que Hashem me dijo, estoy contigo, Yosef, claro que me acuerdo. Fue muy importante para mí ese olor. ¿Sí? Bueno, entonces llega Yosef, está todo el tiempo con Hashem. Pero empieza una prueba muy, muy, muy fuerte, imposible de entenderla. La esposa de Potifar, y está escrito que la esposa de Potifar era una mujer muy, muy, muy bonita, lo trata de incitar que haga averot con ella. ¿Sí? Ahorita un esclavo está vendido, no tiene nada en la vida, no vale nada. De repente le ofrece la esposa del patrón, quiere hacer averot con él. ¿Sí? Es una prueba muy fuerte. Y Yosef tiene la fuerza, se mantiene con fuerza de no caer. No cae. Hasta la cúspide. El momento más fuerte fue cuando era un día que se fueron todos, porque era el día de Avodah Zará, se fueron todos, y le dice, y la esposa dijo, no, estoy enferma, no puedo ir. ¿Para qué? Dice, hoy es mi día, hoy no va a tener manera de escaparme. Y no solo le pedía, también lo convencía, también se cambiaba de ropas, dice Jamim, se cambiaba de ropas 2 veces al día para Yosef, para traerlo. Y aparte lo amenazó, le dijo, te voy a cortar las manos, te voy a amarrar, te voy a encarcelar, dice Hashem Atira Surim. Te voy a... lo va a enceguecer, dice Hashem Espokea Jibrim. Y así todo, no le tenía miedo. Lo amenazó con muchas cosas y nada. Después llega ese día
lo agarra y hay mahloket en Jajamim. ¿Cuál era la intención de Yosef? Hay quien dice el Pasuk dice que vino Yosef la azot melachtó. Vino Yosef a trabajar. Entre paréntesis, ese día era Rosh Hashanah. Vino Yosef a trabajar. Hay quien dice vino a ver sus libros de Heshbonot. Vino a ver a hacer las cuentas, porque Yosef ya tenía la posición más grande ahí, se hizo muy grande, se hizo el encargado, le tenían toda la confianza del mundo, se hizo el encargado de toda la casa de Potifar. Y entonces hay quien dice vino a hacer su melajá, hay quien dice vino a hacer melachtó, vino a hacer sus necesidades con ella, o sea, vino a hacer lo que necesitaba, vino a hacer lo que Eliezer era. Ya era una necesidad para Yosef, él también estuvo aguantando mucho tiempo, y ya era el momento donde Yosef dijo, ya no puedo más, hoy es el día que ya voy a hacer la vera. Para eso vino Yosef, así dice Jajamim. Pero, ¿cómo se salvó? Entonces dice Rashi, como dice en Masejet Sotá, se le apareció la imagen de Jacob Avinu, como explica la Gemara en Sotá. ¿Qué cuenta la Gemara en Sotá? Dice la Gemara que se le apareció la imagen de Jacob Avinu en la ventana, que le dice, Yosef, Atirina jeja sheikatvu alavne efod vata benehem. Tus hermanos van a estar todos escritos sobre las piedras del efod, el Hoshen, y tú eres uno de ellos. Retzonja sheimaje shimcha mi benehem vetikare roe zonot. ¿Quieres que tu nombre se borre y te vas a llamar tú el amigo, el que se anda haciendo amistades con zonot? Dichtiv, como dice el pasuk, roe zonot y abedhon. El que anda con zonot va a perder la fortuna, o sea, vas a perder tu grandeza, la vas a perder. ¿Quieres que sea ese tu nombre? Pues eso le hizo a Yosef que se aleje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que pasó acá? Yosef ya estaba listo para hacer la vera. Ya llegó un momento, ¿sí? Llega un momento que uno dice, traté, no puede. Cada vez la taba es más grande. ¿Y ahora qué? ¿Qué lo salvó? No, se le apareció la imagen de su papá. ¿Y qué? Pues les voy a decir un secreto. Y esto es, Bezrat Hashem, ustedes van a ser papás. Todos nosotros queremos tener esa fuerza de influencia sobre nuestros hijos, que si se acuerda de mí, mi hijo, varios años después de que no me ha visto, el simple recuerdo de mí lo haga ser una mejor persona. Es lo que pasó. Queremos eso nosotros todos. ¿Qué es lo que vio Yosef cuando vio a Jacob? ¿Qué vio en la imagen de Jacob? Que Jacob le estaba diciendo. ¿Qué se acordó de Jacob? Jacob dice, pues tú eres mi jabruta. Yo sé quién eres, Yosef. Yo sé lo grande que eres. Yo sé también que tú mereces estar en el Hoshen. Mereces estar con tus hermanos en el Efod. Conozco tu grandeza y eso es para todos nosotros. El Yetzer Hara, su principal herramienta es hacerte sentir eres un esclavo. No vale nada lo que haces. No tiene ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia y nadie se va a enterar y no va a hacer ninguna diferencia si pasas esta prueba o si no la pasas. No, es lo mismo. No hay ninguna nafkamina. Esa es una de las herramientas más fuertes del Yetzer Hara. ¿Qué más da? No hay ninguna nafkamina. Ya perdiste la racha. Perdiste la racha, ¿qué más da? Etcétera. Llega Yosef, ¿cuál es la herramienta más fuerte? Es acordarse. Jacob Avinu cree en mí. Que cualquiera puede pensar, Jacob Avinu cree en mí. Cualquiera puede pensar, Hashem cree en mí, porque si Hashem me dio este día, es porque Hashem cree que este día vale la pena. Valió la pena crear el mundo para que yo viva este día. Entonces, si Hashem cree en mí, Hashem sabe lo que estoy pasando, y hay mucha diferencia, porque si yo logro pasar esta prueba, voy a estar escrito en el Hoshen. Pero ya perdí la racha, lo que sea, esto, lo otro. Al revés, más todavía. Yosef era tzadik, nunca tuvo... O sea, ¿de quién es el nisayón más fuerte? ¿De una persona que lleva varias veces y una vez se levanta, una vez aguanta, se para en contra del Yetzer Hara, o alguien que nunca tuvo? O sea, enfocarse en el momento, en este momento.
para este momento valió la pena todo. Para este momento, para ese nisayón, cuando uno te necesita esta fuerza de levantarse, de saber, soy importante, cada cosa que hago es importante, hace muchísima diferencia. A Hashem le convino, le valió la pena crear el mundo para llegar a este momento. Porque si en este momento yo escojo, nunca en la historia, nunca jamás antes pasó que alguien esté en este momento y que tenga yo este nisayón y yo ahorita lo voy a pasar. Esa es la fuerza de Yosef. Siento que la historia de Yosef es la historia de todos nosotros. Hoy en día vivimos en una generación donde hay mucha culpa, muchísima culpa. Hay mucha exposición. Estamos expuestos a muchas cosas que preferiríamos no estar expuestos. Y eso genera culpa, genera sentimientos estás perdido en Mitzrayim. No estamos en tiempos de Jacob vino, en la casa de Jacob, con los Shvatim. Vivimos espiritualidad. A veces estamos lejos, estamos en Mitzrayim. Vivimos entre otras cosas. Hay mucho sentimiento de culpa, mucha pena de nuestra situación, de lo que somos a veces sentimos. Pero que sepas, toda esa culpa, toda esa pena es la herramienta del Yetzer Hara, es lo que él quiere. Es la historia de Yosef, te vendieron a Mitzrayim, te hacen sentir esclavo, te hacen sentir de que estás rodeado de pruebas, y te hacen sentir que tú eres parte de eso. Lo único que tienes que hacer es ver en la ventana, Jacob vino, y acordarte, yo voy a estar escrito en mi nombre en el Hoshen. Si yo supiera qué tan grande, si yo supiera cuando yo aguanto este nisayón, esta prueba, puede ser una prueba chica, puede ser una prueba grande, cuando yo aguanto a Hashem junta a los malachim en el Shamayim y les presume, miren a mi hijo, miren lo que es la fuerza de Am Israel, lo que hacen porque me quieren. Si nosotros supiéramos qué tan grande es lo que hacemos, cada estudio, cada vez que nos paramos en contra del Yetzer Hara, eso es lo que nos va a dar la fuerza. Termina la perashá con otro sueño. Y creo que el tema de los sueños es un tema interesante. Ahí ya dijimos. A ver. Hay varios sueños en esta perashá. Y a veces soñar es visualizar. Soñar es muy bueno. Yosef, parte de lo que lo mantuvo era su sueño. Él sí creía en sus sueños. Él sí sabía, algún día yo voy a ser rey. Pues también cuando estaba en Egipto, y cuando era esclavo, y cuando estaba vendido, al parecer tenía todas las razones por qué no ser rey. Cada paso de su historia era una razón más por qué no vas a llegar nunca a ser rey de tus hermanos. Al final, eso fue justo como se convirtió en rey, ¿verdad? Justo como se convirtió en rey, porque era esclavo, porque era Potifar, etcétera, porque lo metieron a la cárcel. Cada parte de su historia es lo que lo volvió a ser rey, pero esos sueños es lo que lo mantienen a uno. Muchas veces tenemos sueños en la infancia. Yo quiero cierta cosa. Tenemos sueños. Bueno, pero a veces tenemos sueños, ahorita me cuentas. A veces tenemos sueños impresionantes. Sueños, yo quiero algo. Y pensamos de que lo que nos lleva a la vida, no, ya perdí mi sueño. No, no pierdas tu sueño. No pierdas tu sueño. Mantente firme a tu sueño. ¿Sí? Mantente fiel a tu sueño, porque por más de que estás pasando por muchos momentos, todavía va a haber. Puede llegar a cumplirse su sueño, y eso te va a dar fuerza también, que en los momentos oscuros, cuando no ves cómo tu sueño está haciendo realidad, puedas visualizarlo, pensarlo y llegar a él. Y razón de que sentamos todos nosotros, la fuerza de Yosef dentro de nosotros, porque si existe un Yosef en la Torah, si la Torah nos los cuenta, si nosotros tenemos la mitzvah de estudiar esta perashá cada año, es porque nosotros tenemos que aprender esta historia, tenerla en mente, tener consciente de que nuestros sueños se pueden hacer realidad y que nosotros hay muchísimo valor a cada cosa que hacemos. Cada nisayón, no importa dónde estemos, puede ser que estamos perdidos en Egipto, nadie sabe de nosotros, nadie se va a enterar en el mundo, en la vida, en la historia, nadie se va a enterar. Un yehudí perdido en Egipto, ¿quién se va a acordar de él? Aún así Hashem sabe y todo cuenta y vale la pena escribir esa historia en la Torah. Shabbat Shalom.